Bueno, muy bien, jóvenes. Esta jornada vamos a ver lo que son los ecosistemas, y vamos a ver los tipos de ecosistemas. También vamos a aprender qué tipos de ecosistemas hay en nuestro país, porque ese es uno de los objetivos de la unidad, ¿verdad? Analizar los ecosistemas que existen en nuestro país y valorarlos para protegerlos y cuidarlos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar también de ecología, bueno, que de hecho que esto es ecología, ¿sí? La ecología es una de las ramas de la biología que estudia las relaciones de los organismos vivos con el medio ambiente, su comportamiento, ¿sí? Su cuidado. Entonces, eso es la ecología. Y la biología, ya dijimos que es una rama de la ciencia que estudia sí, características, anatomía, bueno, estudia características, perdón, sí, relaciones, interrelaciones, fisiología de los seres vivos y bueno, un montón de cosas más, ¿verdad? Ok, empezamos, fíjense que vamos a empezar eh, con la definición de ecosistema y es un conjunto de componentes vivos, animales y vegetales y no vivos, medio físico, aire, agua y minerales. ¿Qué pasa acá? Es la relación entonces que tiene los seres vivos, que tienen los seres vivos cuando estos interactúan con un medio físico como el aire, como los minerales, agua, tierra, ¿sí? Y esto mantiene diversos tipos de fluctuaciones de energía. ¿Qué quiere decir eso? De que en esas relaciones unos van a morir, ¿sí? Y otros van a continuar su vida, porque en el ciclo es un ciclo que se debe de cumplir para que este planeta sea, tenga la capacidad, sea sostenible para la vida, deben de cumplirse ciclos. Pero los ciclos de la vida, ¿sí? De la biología, se van a cumplir cuando estos, ¿verdad?, se respeten. ¿Ok? Entonces, muchas veces he visto documentales donde están grabando de que un león se come un ciervito, ¿verdad? O que una boa constrictor se está comiendo un capibara y da un gran sentimiento, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué las personas que están grabando no se lo quitan, ¿verdad? Miren, se podría hacer, pero es parte de la naturaleza, ¿sí? Es un ciclo que debe continuar. Ahora, la comunidad de especies diferentes que interactúan entre sí y con los factores químicos y físicos que constituyen su medio ambiente no vivo. Los organismos vivos deben aprovechar los recursos, ¿verdad?, del medio ambiente no vivo. O sea, ya sea para alimentarse, ya sea para esparcirse, y vamos a tener a estos componentes, les vamos a llamar abióticos y bióticos. Los abióticos quieren decir sin vida, a quiere decir sin, y bióticos quiere decir vivos, organismos vivos. Y bióticos va a decir organismos vivos, quiere decir organismos vivos. Entonces, los componentes abióticos van a ser aquellos que no tienen vida dentro de un ecosistema. Ok, y también los podemos llamar factores físicos y químicos. Fíjense que entre estos factores vamos a tener la temperatura, es un factor importante, por ejemplo, para las bacterias. La luz es un factor importante para la fotosíntesis de las plantas y de algunas bacterias. El suelo va a ser esencial para la nutrición de, por ejemplo, de las plantas y del reino protozoario. Recuerden que en los suelos, en la tierra también van a haber protozoarios que van a estar nitrificando la tierra, o sea, van a estar descomponiendo con materia orgánica y la van a estar nitrificando. ¿Eso qué quiere decir? Van a estar separando componentes químicos que existen en la materia viva o que tenía vida y que murió, entonces vienen parásitos, ¿verdad? Y bacterias a descomponer y vienen a nutrir o nitrificar lo que es el suelo. ¿Quién lo va a aprovechar? Eso lo van a aprovechar el reino plantae.
Bueno, esto es en los ecosistemas terrestres, jóvenes. En los ecosistemas terrestres. En los ecosistemas acuáticos vamos a tener que igual las plantas acuáticas van a necesitar la luz, los peces van a necesitar la temperatura, igual también las plantas van a necesitar una temperatura idónea para que no se congelen o para que no, ¿verdad?, se deshidraten. Profe, ¿se puede deshidratar una planta en el agua? Por supuesto, se puede deshidratar, ¿verdad? Ok. La salinidad y concentración de nutrientes minerales en el agua. Ok. Fíjense que en este caso es la concentración de nutrientes en el agua. Voy a poner un ejemplo. Bueno, voy a hablar acá primero. En los conceptos evolutivos, vamos a ver la homeostasis como un concepto regulador. La homeostasis, lo que hace, por ejemplo, cuando nosotros tenemos calor, activa, las células detectan la temperatura y estas se activan para que ordene al sistema nervioso activar las glándulas sudoríparas. Estas glándulas sudoríparas lo que van a hacer es excretar sudor, ¿verdad? Ahí van líquido, aguas y minerales, sales, y también nos va a enfriar. Cuando tenemos fiebre, entonces también comenzamos a sudar, es lo mismo. Pero fíjense que los peces no nadan en las orillas porque la temperatura del agua es mayor. Entonces ellos deben de andar en una temperatura a la cual ellos puedan soportarla. Y si los han visto en las orillas, los vamos a ver que andan sumamente rápido, ¿sí? Ahora, que se hayan quedado atrapados en un estanque, pues eso ya es otra cosa y los vamos a ver escondidos dentro de ese estanque, ¿sí? Ok, y se van a mover sumamente rápido porque la temperatura del agua les va a afectar. Entonces ellos, por su homeostasis, ¿verdad? Que también la tienen organismos vivos como los peces, entonces se van a ver afectados. Ahora, la salinidad es la concentración. Por ejemplo, si los océanos están demasiado salados, entonces, bueno, vamos a poner el mar muerto, ¿sí? Ok, el mar muerto tiene una concentración de sal demasiada, a tal punto que las personas pueden flotar casi por completo. ¿Qué quiere decir eso? Que allí no van a habitar organismos biológicos como peces y plantas. Pero sí van a habitar organismos biológicos como bacterias reales que son capaces de soportar, vimos las bacterias la vez pasada, las arqueobacterias, y esas son capaces de soportar esas concentraciones, esos niveles de sal. También van a formar algún tipo de algas que sean capaces de soportar, pero de ahí peces, cangrejos y cositas así no las van, crustáceos no las van a poder soportar. Bueno, la cantidad de oxígeno disuelto. Bueno, miren, los peces no respiran agua, los peces respiran oxígeno, entonces necesitan de las plantas para poder respirar. Si en el examen, por ejemplo, yo pusiera una pecera, una planta, ¿sí? ¿Verdad? Y, por ejemplo, les pidiera, ¿qué podemos concluir del siguiente experimento de una pecera donde hay una planta acuática y un pez? Bueno, la conclusión es de que el pez se está nutriendo de los desechos, de los desechos de la planta, que es el oxígeno, y la planta se está alimentando de la luz solar, está haciendo su fotosíntesis y al mismo tiempo se está nutriendo, ¿sí?, de los desechos del pez, del dióxido de carbono, porque las plantas respiran dióxido de carbono y desechan oxígeno. Los peces desechan dióxido de carbono y respiran oxígeno. Muy bien, eso es con relación a los sistemas acuáticos. Bien, vamos a ver lo que es los ecosistemas naturales. Bueno, en nuestro país, fíjense que tenemos, estos se llaman arrecifes de coral. Hay dos tipos de corales, ¿sí? Bueno, no recuerdo los dos nombres de los dos tipos de arrecifes, pero sí sé que son dos tipos de arrecifes. Pero aquí en el país nosotros tenemos coral en los Jóbanos. Lamentablemente la mitad del arrecife lo compró, se lo vendieron, más bien se lo vendieron a una empresa de hoteles internacionales, ¿sí? Entonces, la gente puede decir, ah, qué bonito, ¿verdad? Y yo puedo pagar y todo eso. Sí, pero todo esto ocasionó un daño. Los arrecifes son importantes porque estos
estos son grandes ecosistemas, uno. Lo otro es de que absorben, ayudan al equilibrio del calentamiento global. El problema es de que las cantidades de calentamiento global generadas por el CO2, el dióxido de carbono, es un químico que tiene una capacidad calorífica, o sea, se calienta bastante y tarda en enfriarse. Entonces, el planeta, por las concentraciones de CO2, por la industria, por la quema de bosques, por las erupciones volcánicas, ha elevado su temperatura por el incremento de este. Pero mire, profesor, si el CO2 lo ocupan las plantas para respirar, claro que sí, pero acuérdense que el exceso no es bueno en nada. Entonces, las plantas crecen más con el CO2, fíjense, pero ¿cuál es el problema? Si me acabo los árboles, ¿sí? Entonces no voy a tener árboles para que puedan respirar ese CO2. Ahora, los arrecifes se están secando, estos, ¿verdad? Tienen vidas, ¿verdad? Como podemos ver ahí, y a causa de este calentamiento global. Muy bien. Ahora, la concentración, por ejemplo, de CO2 en los océanos, fíjense que los océanos lo que hacen es absorber, ellos regulan la temperatura del planeta. Como hay más agua que tierra, si ya vimos un mapa, ¿verdad? Un mapa mundial, el globo terráqueo, nos damos cuenta que hay más agua que tierra. Entonces, estos absorben una gran cantidad de calor. El agua también tiene un calor latente. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen esa capacidad de absorber calor, solo que se tarda demasiado en absorberlo, pero también se tarda demasiado en liberarlo. Entonces, los océanos están calentando. Lo otro es de que absorbe CO2 y ese CO2 es el que está afectando a a estos corales, a estos arrecifes de coral, ¿sí? Y bueno, ese es uno, fíjense, así se llama, arrecifes de coral. Ya me voy a acordar del otro tipo de arrecife. Ok, entonces estos, como son calcios, tienen una estructura de calcio, entonces el ácido y el calcio no se llevan, sino preguntémosles a nuestros dientes, ¿verdad? El ácido que generan las azúcares. Ahora, por este lado vamos a tener los ecosistemas humanizados y donde el ser humano ha intervenido y pues ha ordenado a su forma, ¿verdad? No porque la naturaleza tiene su orden, pero ha ordenado a su manera el ser humano y siempre sigue habiendo hábitats, por eso se llaman ecosistemas, o sea, permiten, ¿verdad?, la vivencia de especies, de diversas especies, pero son administrados por personas. Ok. Lamentablemente en nuestro país, como te digo, ponen en juego dos cosas. Es un dilema moral porque en los países de Latinoamérica, por ser países en vías de desarrollo, lo que les interesa es el trabajo, crecer en la economía. Y eso es correcto, ¿verdad? Porque está bien. El problema es que cuando canjeas trabajo por medio ambiente, por ecosistemas, creo que al final se va a terminar pagando caro. Porque los trabajos, la economía se puede activar de diversas formas. En cambio, los ecosistemas, el ser humano no los puede recuperar tan fácilmente, tan fácilmente. Ok, entonces esa es, digamos, la solución a un dilema porque a veces se pone en juego eso. Igual que acá yo vivo en Mexicanos y pusieron acá por el Constitución un supermercado de esos de franquicia internacional. La alcaldesa de ese momento dio permiso. ¿Y qué dijo? Va, pero voy a traer trabajo, dijo, a la ciudad de Mexicanos. Muy bien, ¿verdad? Eso estaba muy bien. Pero ¿cuál era el sacrificio que había que hacer? Bueno, talar un montón de árboles para, ¿verdad? De las faldas del volcán, imagínense, del pie del volcán, porque ahí ya creo que es el pie del volcán en la Constitución. Sí, profe, pero quedó muy bonito y todos nos beneficiamos. Ah, correcto, porque ese es el pensamiento del consumista. Ok, pero a la larga no sabemos si eso nos va a afectar. Bueno, ya comenzamos a ver algunas consecuencias porque ruta al volcán, donde hay un montón de miradores y comedores y restaurantes de toda clase, hay un montón de residencias bien bonitas, carísimas las casas, por cierto. Pero
¿Qué está pasando? El agua que se retenía en esos bosques del volcán y se infiltraba, ¿sí? No llegaba aquí a San Salvador. Ahora, como ya talaron también eso, entonces que baje el agua, ¿verdad? Y que inunde todas las partes bajas de San Salvador. Bueno, pero así es de inconsciente muchas veces nuestra forma de pensar, ¿verdad? Cuando somos consumistas y le damos prioridad al desarrollo. Por supuesto, es importante la economía, es importante el desarrollo de nuestros países latinoamericanos, pero yo pienso que la economía y el progreso, hay estrategias para poder desarrollarlas. En cambio, los ecosistemas son muy difíciles para volverlos a recuperar. Muy bien. Grandes ecosistemas. Veamos los ecosistemas. Mira, vamos a tener bosques templados. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, hay árboles, ¿sí?, de hoja caduca, clima templado. Estas hojas caducas son hojas que son como que caen, ¿verdad? Ahí podemos ver hojas que ya caducaron y cuando caducan, entonces estas caen para ser renovadas. Ok, clima templado con bastantes lluvias. El clima quiere decir que va a ser fresco, heladito. Hay una biodiversidad alta en los bosques templados, ¿sí? Y ejemplos de ellos son, pues, que habitan especies como aves, roedores, zorros, ciervos, osos, entre otros. Ok, el bosque de lluvia tropical. Bueno, este es el que más abunda en nuestro país. Ya lo vamos a ver, ¿sí?, en una página aparte. Las características: un clima cálido y lluvioso. Esto es muy húmedo. Esto quiere decir humedad, ¿sí? Aunque esté lloviendo, va a generar calor. Bueno, y casi nuestro país algo así, ¿verdad? Un clima tropical. Árboles con copas altas y frondosas. Sí, son grandes estos del clima tropical. En Centroamérica tenemos varios de estos. Gran biodiversidad. ¿Por qué? Porque permite el hábitat de muchas especies: peces, aves, mamíferos, depredadores, herbívoros. El bosque mediterráneo. Bueno, veranos calurosos e inviernos templados. Nosotros no tenemos de estos. Árboles, hojas pequeñas, perenne, encima, halconeques, arbustos, jaras, madroños, plantas aromáticas, romero, lavandas, salvia. Variada en fauna. Fíjense que estos ya vienen siendo como una mezcla entre desiertos. Tal vez en México los vamos a ver, ¿verdad? Pero acá en Centroamérica no mucho. De esto no. Los desiertos no los tenemos, sino que en México, pero Profe, ¿qué era perenne? ¿Qué perenne? estos perennes, acá, estas son, por ejemplo, pequeños arbustos, Sí, ¿sí? eso. Son pequeños arbustos, los perennes, porque al ser, por ejemplo, muy caluroso, estos no logran desarrollarse, digamos, como los bosques tropicales. En los bosques tropicales vimos que teníamos árboles de copas muy altas. Y estos perennes quiere decir que son como, por decirlo así, son características propias. Es como una ley de que el árbol ahí no va a crecer mucho, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Y la mayoría de ellos van a ser pequeños, con hojas pequeñas, espinosos. ¿Ok? Entonces eso es perenne. ¿Sí? Ok. Otro como significado de perenne es como obligatorio, por ahí. Bien, en el desierto, en Centroamérica no tenemos desiertos. En México, Estados Unidos sí los tenemos. Sí hay, ¿verdad? Están lejísimos de aquí, por cierto, y no es muy recomendado llegar por esos lugares porque el clima es demasiado soberbio. Clima seco con días muy calurosos y noches muy frías. Aquí en las noches pueden bajar las temperaturas hasta 0 y la vegetación es escasa, los seres vivos adaptados a la falta de agua. Aquí vamos a tener, por ejemplo, cactus, lagartijas, sí, que se han adaptado al calor, escorpiones, alacranes, serpientes, porque son de sangre fría, aguantan este tipo de clima. Las sabanas tampoco no las vamos a ver. Creo que en América
latina no las vamos, bueno, en Centroamérica no las vamos a ver, mucho menos en El Salvador. En estas las vamos a encontrar en África. Clima de una estación seca y otra lluviosa, pero esta estación seca es larga, pasan meses sin llover. Y la otra estación lluviosa también pasan mucho tiempo lloviendo. Hierba alta con árboles dispersos y grandes herbívoros y sus depredadores. Esto más que todo en el continente africano, ¿sí? La tundra, bueno, esto lo vamos a ver tipo Canadá, Alaska, Rusia, y no lo vamos a ver en los países centroamericanos. Suelo helado permanentemente, escasez de árboles, tan solo juncos, líquenes. Vaya, los juncos vienen siendo como ramales y los líquenes son, bueno, lo vimos la semana pasada, son hojuelas que se le pegan a la corteza de los árboles. Igual hay en las piedras, fíjense, pero los líquenes son hongos. Bueno, son iniciadores de sucesiones ecológicas. Hoy vamos a ver las sucesiones ecológicas. Animales y plantas muy resistentes al frío. Bueno, vamos a ver ciervos, vamos a ver osos. ¿Por qué? Porque estos se han adaptado a estas temperaturas altas. Ok, bueno, la taiga. La taiga es el bosque que se desarrolla al sur de la tundra. ¿Sí? En ellas abundan las coníferas, píceas, abetos, alerces y pinos. Estos son como familias de los pinos. Oye, las píceas, abetos, alerces y pinos son familias, ¿sí? Pero no todos son pinos, ¿verdad? O sea, se parecen, pero no todos son pinos. Que son árboles que soportan las condiciones de vida relativamente frías y extremas de esas latitudes y altitudes. Entonces, estos las vamos a encontrar en zonas altas. En Centroamérica tampoco no vamos a tener algo como una taiga, ¿sí? En Norteamérica sí. Bueno, el océano va a ser un ecosistema que va a tener una gran cantidad de especies marinas, lo podemos observar, bueno, en los reinos, los peces, crustáceos, ¿verdad? Ahora, el ecosistema de El Salvador, sí, para ir avanzando. Pues en el ecosistema de El Salvador vamos a tener manglares, sí, los manglares juegan un papel muy importante y los ecosistemas de playa, por ejemplo, ¿para qué ayudan? Sustentan la pesca, protección ante tsunami, los manglares ayudan a eso, ayudan al cambio climático por la cantidad de ramas que hay. En el lado de acá de San Luis Talpa hay playas llenas de manglares, ¿sí? Y es muy bueno porque nos ayudan a esto. Capturan 5 veces más carbono que los bosques tropicales. Los manglares también capturan porque respiran carbono, ¿sí? Junto con dunas y vegetación de playa protegen de la erosión. Estas son las dunas de playa. Esta es una planta como una enredadera que tiene una florcita morada. Y bueno, restauran la ecología, ¿verdad? Que es clave para la recuperación. Muy bien. ¿Cuáles son los bosques que tenemos en el país? O los ecosistemas, perdón, bosque de manglar. Ya hablamos de esto, los bosques tropicales, ya vimos de cuáles. Tenemos los de tierra baja y vamos a tener los de tierra alta, ¿sí? Y vamos a tener los bosques tropicales que están en tierras bajas, pero siempre están lloviendo y están siempre inundados. Muy bien, vamos a dejar hasta acá y